Seguimos en la tertulia, estamos hoy jueves con Cecilia Aguiluz, Esteban Valenti, Daniel Superviel y Martín Couto. Un segundo tema, bien político, por lo menos para un primer abordaje. El tema queda abierto, seguramente va a tener otras instancias en los próximos días y semanas. Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, sumaron votos este martes en la Cámara de Diputados para aprobar, 54-91, un proyecto de ley que limita la explotación forestal en territorio nacional. La situación provocó tensión dentro del oficialismo. Por ejemplo, Felipe Schipani, del Partido Colorado, opinó: esta tarde se escribió una de las páginas más tristes de este periodo legislativo. Por su parte, Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, sostuvo que era poco serio tratar el proyecto de esta manera. Consideró una enorme irresponsabilidad lo que estaba ocurriendo a partir de la iniciativa de uno de los socios de la coalición multicolor. Y hemos cuidado muchísimo el relacionamiento interno. ¿Por qué se quiso quebrar esta forma que veníamos trabajando en el último minuto de la legislatura? No sé. Cada uno será responsable de por qué lo hace. Bueno, los escucho a ver con un espectro de evaluaciones de ustedes. ¿Quién empieza? Cecilia, vas primero tú. Dale. Bueno, primero que nada me pareció, primero que nada que creo que esto va a naufragar en el Senado, desde ya lo digo, esta es mi opinión. Pero desde el punto de vista político, yo estuve siguiendo bastante el tema, me pareció interesantísimo. Creo que el gran protagonista de todo esto es Manini, mostrando que para el lado que se ponga es el que concreta las mayorías y es un mensaje para adentro, para la coalición muy fuerte, también para el Frente Amplio muy fuerte, porque al final del día para donde vaya él es para donde termina teniendo el control remoto, ¿no? En diputados se vio clarísimo. Es muy interesante esa observación. Sí. Logra sacar mayorías para un lado o para el otro, pero en particular logra sacarlas con el Frente Amplio, ¿no? Sí. En esta instancia y en otras con la coalición. Yo creo que el fenómeno Manini es un fenómeno, y lo repito, acá hemos dedicado muchas tertulias a que Cabildo Abierto sea el protagonista, pero no porque se nos ocurriera a nosotros, sino porque realmente ha sabido ponerse en agenda, como no han sabido ponerse, no supo ponerse ni siquiera el Frente Amplio, y sí se pudo poner Manini, porque en este tema nadie está hablando del Frente Amplio, está todo el mundo hablando porque fue una iniciativa de Cabildo, porque termina haciendo esta jugada de mostrarle a todo el mundo que después que votó la luz, que después que votó el presupuesto, bueno, en realidad puede cambiar sus votos para otro lado. Si hablamos del contenido, en realidad sí, obviamente él tendrá los fundamentos de su creencia. Bueno, pero podrá fundamentarlo y argumentar cómo se hizo. Pero desde el punto de vista político, mi análisis es ese. Yo me voy para acá o me voy para allá, soy el dueño de las mayorías en el Parlamento. Y eso es lo que mostró. Sí, hay dos lecturas. En un momento acertado. Hay dos análisis para hacer. Uno a propósito del fondo del asunto, pero antes que eso sobre el episodio político, ¿no? Su alcance, sus consecuencias. Voy entonces con Esteban. ¿Qué decías recién? Porque intervenías mientras hablaba Cecilia. Bueno, tiene dos lecturas esto indivisibles. Primero, una política. Yo creo que un error garrafal del Frente Amplio, pero total, de esos que se pagan, que tienen historia, que es sumarse a Cabildo Abierto en un tema como este, que el Frente Amplio tiene 15 años de gobierno, donde votó la ley más completa de ordenamiento territorial, reguló todo lo que es la zona forestal, etcétera, donde no hace falta para introducir limitaciones, se puede hacer por decreto, y las propias intendencias lo han hecho. Recuerden Colonia, se mete en esto con un objetivo que yo lo vi en las redes de dirigentes del Frente Amplio, a festejar que lograron dividir la coalición gobernante. ¿Con quién? Con un partido como Cabildo Abierto, que lo único resaltable es el ministro de Salud Pública, porque lo demás tiene las posiciones más derechistas que se puedan tener.
en todo sentido, sobre derechos humanos, sobre cualquier cosa. Entonces, el Frente Amplio se asume la responsabilidad de tomar un tema donde tiene una directa responsabilidad política, haber legislado como legisló, con tanta seriedad y tanta elaboración a través de un grupo de trabajo, que les voy a decir esto, yo no voy a decir los nombres, pero ¿por qué no se preocupan de averiguar con la gente que realmente sabe de forestación y de políticas globales de ganadería y agricultura si están de acuerdo con esta ley? No están de acuerdo y son frente amplistas. ¿Y por qué se aplica? Se aplica con el concepto político. Porque, a ver, todas, absolutamente todas, las previsiones que se hicieron en la batalla previa en el 2004, 2005, 2006 sobre la tragedia de eucalipto fueron falsas. No se cumplió una. Nunca hubo tanta producción ganadera, nunca hubo tanta producción de cereales de secano. Entonces, es falso. Simplemente es un mecanismo político creado sobre esa base para producir esta fractura y para dejarle además nada menos que a Cabildo Abierto, al gobierno agarrado el cuello, cuando yo he escuchado líderes del Frente Amplio decir, no, nosotros no podemos permitir eso. En un momento determinado tenemos que tener la capacidad de ser oposición, pero de tener una visión estratégica del país. Y me he enterado de cada cosa. Por ejemplo, de acuerdo del intendente de Cerro Largo, Botana, y de Frati, del Frente Amplio, por el cual fracasó una inversión de una empresa coreana, no de eucalipto, sino de una empresa coreana que iba a traer madera dura para hacer una industria maderera de importancia. Fracasó por una alianza de ese tipo. Entonces, yo digo claramente que estoy totalmente en contra, que me voy a batir, que me parece una vergüenza desde el punto de vista político, que me parece un primitivismo entre los diputados que da vergüenza, que no tiene nada que ver con la historia del Frente Amplio. O nosotros no hicimos cuando teníamos 6, 7, 10 diputados, acuerdos con blancos, colorados para sacar leyes sociales. ¿Cuántas veces? Pero Vamos. No para aliarnos con la derecha más radical y más de derecha para poder influir. Eso demuestra falta de línea política, Martín, falta de visión de acumulación. Martín. Eso demuestra una desorientación total, que yo espero de los senadores, donde hay gente más inteligente políticamente, piensen en el país y no en la maniobra para atarse los zapatos. Martín, bueno, no había forma de pararlo a Esteban, ahora te toca a ti, a ver, los cuestionamientos iban claramente por ese lado. Me duele el alma. Sí, yo entiendo el planteo de Esteban y lo entiendo además también porque por su historia, su experiencia militante, etcétera. No me parece que el centro de esto sea el Frente Amplio, porque además el Frente Amplio no acuerda en esto puntual o no acompaña con sus votos a una medida de esas que podemos estar de acuerdo con Esteban, que explican el carácter de derecha del partido Cabildo Abierto. Si el Frente Amplio hubiera dado los votos, como sí pasó con el resto de la coalición multicolor, para no votar el desafuero de Manini y Ríos, para ir hacia atrás en términos de la agenda de derecho, etcétera, bueno, ahí el Frente Amplio debería interpelarse profundamente. Sobre la discusión de fondo, creo que se ha señalado que es una política de Estado en el sentido de que distintos gobiernos la han llevado adelante. Yo quiero decir igual que el derecho y hasta la obligación de discutir y repensar este tipo de políticas existe. Y soy uno de los que cree que si el Uruguay no rediscute cuál es su estrategia de acá para adelante, sabiendo que hay un montón de cosas ya comprometidas, etcétera, está en un problema, porque la cuestión, por ejemplo, ambiental requiere de nuevas discusiones y de nuevas estrategias como país, que no puede ser darle a la manija de lo que en algún momento nos dio económicamente hasta que no haya mañana. Creo, además, que esto manifiesta un problema que van a tener los otros partidos de la coalición, que no es el Partido Nacional. Yo lo dije desde el principio, cualquier coalición tiene la tensión entre la cooperación y la competencia, porque supongo, por ejemplo, que el Partido Colorado debiera aspirar a que en las elecciones que viene el partido mayoritario sea el Partido Colorado y quien se tenga que aliar con él sea el Partido Nacional. No creo que tengan vocación de ser segundos o terceros en una coalición de por vida. Entonces, hay una tensión entre cómo desarrollan sus propias agendas
y cómo cooperan con la coalición. Y creo además también que hay que decir que el gobierno no ha cuidado del todo, el gobierno, el Poder Ejecutivo no ha cuidado del todo a la coalición. Los partidos le piden permanentemente una mesa de discusión y de diálogo y de resolución para justamente acordar determinados temas y salir de este mecanismo en donde el presidente es el único que se comunica con cada partido. Entonces, creo que si el Poder Ejecutivo y el presidente no entiende que necesita otra forma de cooperar, la competencia cada vez le va a ir ganando más terreno, y no es raro que dentro de poco no solo Cabildo Abierto, sino otros socios de la coalición intenten desarrollar sus agendas pensando justamente en el perfil propio más allá de la coalición, porque si no, es asegurar que el Partido Nacional va a ser siempre mayoritario y todo el resto va a ser un aliado que va detrás. Lo último, Daniel. Y nada, a ver, chicanas parlamentarias hubo toda la vida, algunas son más importantes que otras. Estaba recordando a Semproni votando en contra del Frente Amplio, estaba recordando a Darío Pérez también votando en contra del Frente Amplio, haciendo mayorías con ese entonces quienes eran la oposición. Creo que tiene que ver con el perfilismo, ¿no? Con el perfilismo y con el oportunismo, y a veces yo creo que salen perdiendo, porque hoy la forestación es parte del Uruguay, es parte de la vida económica del Uruguay, parte del interior, parte de la cadena productiva. Estamos haciendo una planta que es la mayor inversión histórica del Uruguay, de un acuerdo que firmó el Frente Amplio. Entonces, estar ahora poniendo este tema arriba de la mesa, no le veo ni pies ni cabeza, y bueno, le veo poca viabilidad. Es como mañana empezar a revisar si Hernán Arias estuvo bien trayendo la ganadería o no, y empezar a limitar la ganadería. Es un disparate. Daniel, no te preocupes que hay gente muy contenta, ¿eh? ¿Sabes quién? Los paraguayos, ¿eh? Hay gente muy contenta, ¿eh? Son esas cuestiones que para mí... Acá hay mucho mandado, hay mucha gente trabajando con otra perspectiva, ¿eh? El Paraguay no tiene ningún interés que Uruguay siga por la misma senda de crecimiento del tema forestal, con las limitaciones que se pueden hacer por decreto y por las intendencias. Lo que quiere es poner inseguridad. ¿Para qué? Para crecer su propio proyecto forestal en Paraguay. Yo creo que se trata del tema de fondo de la forestación. Acusaciones con nombre y apellido. Sí, absolutamente, no tengas duda. Basta ver, no, los frentamplistas acá son un carruaje, que van detrás de Cabildo Abierto. ¿O acaso en la redacción del proyecto tuvo algo que ver algún frente amplista? No lo sé, son diputados de Tacuarembó y Lutz. Punto, ya está. El Peri tampoco tuvo nada que ver, simplemente marcharon porque suena a que es una cosa ecologista. Es falso, no es ecologista. Bueno, a ver, estaba hablando... Los árboles nuevos las plantaciones nuevas son mucho mejor que la Amazonia. Absorbe muchísimo más carbono que cualquier árbol viejo. Estaba hablando Daniel, no sé si tiene algo más para agregar, así vamos completando el tema. No, breve. O sea, la forestación llegó al Uruguay para quedarse y ha sido bueno para el país, para el sector productivo, para la gente, para el interior. Ha llevado vida, ha llevado trabajo, ha llevado desarrollo. Que hay que mejorar constantemente esos procesos, cuidando el medio ambiente, cuidando los derechos laborales, sin lugar a duda. Pero es una señal para el exterior malísima y para el interior también malísima. Cecilia. A mí me parece que esto no es un tema de la forestación ni de políticas de Estado. Esto es un tema de medir poder adentro del Parlamento. Y eso me parece que es lo que pasó. Por eso pasó de la manera que pasó tan rápido, por eso se hizo sin terminar las discusiones en la comisión, por eso se hizo antes del fin de año. Esa es mi visión. El Frente Amplio no pudo durante todo el año encontrar su espacio de oposición. Ha ido y venido, no ha encontrado su espacio de oposición. Y Cabildo Abierto con esta jugada en realidad lo arrastra, pero termina siendo Cabildo el hacedor de esta situación. Pero es que entonces, el problema... queda fortalecido, déjame cerrar ahí queda fortalecido Manini. Cuando Manini, el episodio del desafuero, me acuerdo que en esa tertulia yo dije, bienvenido a la política, porque ahora sí, ¿no? Era como el gran bautismo, ¿no? Y esta realmente es una operación estratégica y táctica que deja, aparte, si algún legislador pensaba con su grupete salirse, porque el Parlamento es como una tabla de ajedrez donde todo el tiempo hay que contar los votos, porque no importan ni siquiera las buenas intenciones, lo que importan son los votos. Yo que estuve en el Parlamento con mayorías parlamentarias, les digo que es así, por más que uno y los legisladores del Frente muchas veces querían hacer mejoras ellos mismos, pero se mandaba a votar y se mandaba a votar, y terminó la historia. Entonces, esto es una jugada de voto.
Y en la jugada de votos Manini dijo, yo me voy para acá o me voy para allá, y a los votos al final del día y la mayoría parlamentaria la decido yo. Se bautizó con el tema del desafuero y ahora lo que hace es esta jugada, y el Frente Amplio va de arrastre, no es el protagonista absolutamente nada, y no quedó como exactamente. Se nos fue el tiempo. Martín, a ver, ¿por qué estás haciendo ahí que no? Porque uno puede mirar a la oposición, pero quien tiene mayoría y quien tiene que gobernar es el oficialismo. Entonces, capaz que el Frente Amplio todavía no terminó de asumirse como oposición, es un proceso normal después de 15 años de gobierno. Pero el problema es que el gobierno se tiene que asumir como gobierno y tener asegurada la mayoría. Para mí, ese es el problema fundamental. De los muchos mensajes de los oyentes, elijo para terminar 2. Uno, el que manda Margarita, que dice de su preocupación por el asunto de fondo, ¿no? La ley se puede corregir en el Senado, pero su propósito es muy bueno, limitar la forestación a niveles que sean favorables al equilibrio productivo y medio ambiente. El diputado que lo redactó, el diputado que lo impulsó, está aludiendo a Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, es un profesional brillante, investigador y hombre de ciencia. Es veterinario, ¿no? Eso lo señalamos ayer cuando lo entrevistamos. Y ella señala, la oyente señala, son todos unos irrespetuosos como siempre ocurre con los montevideanos. Y después está el mensaje de Pablo de 33, dice, se han focalizado en el aspecto político de lo ocurrido esta semana en el Parlamento, falta la visión técnica del asunto. En eso tiene toda la razón Pablo, vamos a volver sobre esta cuestión, lo vamos a enfocar también por el lado de lo que se propone en el proyecto, ¿no?